Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy conoceremos a Fabio Martínez, profesor de la Universidad del Valle, y hablaremos un poco acerca de su libro Caligrafías. Bienvenido, Fabio. Gracias. ¿De dónde surge Caligrafías? Bueno, Caligrafías es una antología de literatura caleña que abarca alrededor de 150 años de textos escritos por poetas y narradores de la región. Es una idea que surgió a raíz de un viaje que yo realicé a la ciudad de París dentro del marco del año sabático que me otorga la universidad, y allí, en compañía de los escritores colombianos Efer Arocha, Eduardo García Aguilar y el lingüista y traductor francés Yves Moñino, surgió la idea de hacer una antología bilingüe literaria para hacerle un homenaje a la ciudad. Luego, cuando regresé a la ciudad de Cali, me contacté con el profesor y ensayista Hernando Urriago y empezamos a hacer todo un trabajo de recopilación de lo que se ha escrito sobre Cali desde la época del poeta Octavio Gamboa, desde la época del novelista Jorge Isaac, hasta los jóvenes escritores que hoy no pasan de 24 o 25 años de edad. Y el resultado fue una antología bilingüe, Caligrafías, publicada por el programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuál es específicamente el tema que maneja Caligrafías? El lector que se acerque a este libro puede mirar una historia de Cali a través de la poesía y de la narrativa. Una Cali que viene desde el campo, desde el paisaje, cantado por poetas como Octavio Gamboa, por poetas como Mario Carvajal, hasta la Cali contemporánea, ¿no? Hasta la Cali de los huecos negros, hasta la Cali laberíntica de comienzos del siglo XXI. Podemos decir que Caligrafías es una gran fotografía en sepia que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI. ¿Cuál es la clasificación que encontramos en este libro? Bueno, es decir, había fundamentalmente un criterio central para hacer una selección de todos los escritores que logramos reunir en esta antología. Primero, que fueran autores que por lo menos tuvieran 2 libros publicados. Y en segundo lugar, que tuvieran un reconocimiento en la ciudad, un reconocimiento regional, un reconocimiento nacional e incluso algunos que tuvieran un reconocimiento internacional, como es nuestro escritor Jorge Isaac o como Gustavo Álvarez Gardiazabal, por ejemplo, que hoy tienen un reconocimiento en el mundo de las letras hispanoamericanas. ¿Cuál fue el proceso de elaboración de este texto y cómo llega a la editorial de la Universidad del Valle? Para sorpresa nuestra, nos dimos cuenta de que no habían 2 o 3 escritores, que no solamente aquí escribió Jorge Isaac o Andrés Caicedo. Incluso la primera propuesta fue presentar 100 escritores colombianos, de los cuales se hizo una selección total de 76. Entonces, primero hubo un trabajo de selección, de organización de toda esa producción, de lectura de toda esa producción. Y el gran descubrimiento es que tenemos de todas maneras 150 años de literatura caleña. ¿Qué géneros encontramos en Caligrafías? En Caligrafías fundamentalmente tenemos 2 géneros, poesía y narrativa. Quisimos meter un tercer género que está en boga en este momento, que es el género ensayístico, que es un género exquisito, que oscila entre el arte y la reflexión, pero realmente esa antología tiene que hacerse a posteriori porque físicamente no nos cabía en el libro. ¿Cuáles son las características de la narrativa del siglo XIX o de mediados del siglo XIX y cuáles son las características de la narrativa del siglo XXI? Bueno, yo creo que son 2 tendencias claramente diferenciadas. La literatura de vallecaucana del siglo XIX, comandada fundamentalmente por don Jorge Isaac y el poeta Gamboa, Isaías Gamboa, es una poesía con una fuerte influencia de la escuela romántica europea. Por esa razón, María es una novela romántica y fue la principal novela romántica del siglo XIX en el mundo hispanoamericano.
una fuerte influencia de la literatura naturalista. De allí que tengan una relación directa con el paisaje y le canten al paisaje vallecaucano. Esto ha sido una región profundamente religiosa y profundamente conservadora, ¿cierto? Luego, a partir de los años 60, cuando la ciudad se moderniza, y ese es un proceso que hace parte del desarrollo de las ciudades en Latinoamérica, por la influencia de la Revolución Cubana, por la influencia de la literatura mexicana y argentina, por la influencia del hipismo, por la influencia de la lucha contra la guerra en el Vietnam, la ciudad empieza a industrializarse, empieza también a desarrollarse espiritualmente. Recordemos que el proceso de industrialización de Cali, como lo anota el economista e historiador Edgar Vázquez, es un proceso lento, ¿no?, que viene desde los años 40 y que se consolida en los años 60. Entonces, en los años 60 pasamos de una literatura bucólica y paisajista, que le cantaba al paisaje, a una literatura propiamente urbana, inaugurada fundamentalmente con poetas como J. Mario Arbeláez, con narradores como Humberto Valverde, como Óscar Collazos, poetas mujeres como Carmiña Navia, como Cecilia Balcázar de Buché, narradores como Andrés Caicedo. Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la economía ecológica. Mario Alejandro Pérez. Desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional no es un juego de suma positiva, donde todos los participantes resultan ganadores para el intercambio comercial. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Etnicidad y nación, el desafío de la diversidad en Colombia, del autor Luis Carlos Castillo. Este libro es el resultado de una investigación doctoral que examina el movimiento social de indios y negritudes en Colombia.
la literatura contemporánea vallecaucana, la literatura y en general la literatura contemporánea colombiana y latinoamericana es una literatura de corte negra, ¿no? Que representa la ciudad, que está inscrita, digámoslo, de una u otra manera en los huecos negros que produce la ciudad. Es una literatura claroscura, es una literatura, digámoslo así, donde se representa la decadencia de lo humano. Es un poco lo que estamos viviendo hoy en día. La violencia, por supuesto, la violencia urbana, la violencia que se vive en los barrios de la ciudad está presente en esta literatura. Es una literatura que ya, digámoslo así, se desprendió de una manera absoluta de cualquier tipo de romanticismo o de cualquier tipo de naturalismo y más bien está influenciada por escritores como Charles Bukowski, por ejemplo, está influenciada por escritores como el famoso escritor chileno que acaba de morir en la ciudad de Barcelona, Roberto Bolaño, etc. Es una literatura eminentemente que está mostrando, digámoslo así, la ciudad apocalíptica. ¿Cómo se clasifican estos autores dentro del texto? Estos autores son, digámoslo así, los íconos fundamentales de una literatura de ciudad. Son los que empiezan a reivindicar ese imaginario tan interesante que tenemos que reivindicar todos los caleños, que es el imaginario y el espíritu de la caleñidad. Por eso es que yo digo que así como existe una pintura caleña, personajes como Óscar Muñoz, como Eber Astudillo, como Pedro Alcántara, como los hermanos Tejada, etc. Así como existe también un cine caleño inaugurado por Carlos Mayolo, por Luis Ospina, Oscar Campo. Así también tenemos que reivindicar la literatura caleña, es decir, en Cali producimos también literatura caleña y tenemos una historia de la literatura caleña. Vamos a leer cómo empieza un fragmento que se llama El Valle, del poeta Isaías Gamboa. Dice así: quien deja a Cali y sigue hacia occidente con rumbo al mar, apenas cruza el río, va por su orilla izquierda el murmurío siempre escuchando y sube la pendiente de larga loma que se va empinando hasta llegar al pie de la montaña. Allí se forma un ángulo, la senda que tiende a la derecha en la espesura, irregular interna se improviso. Largo camino en medio a la negrura del bosque, si es la tarde tal parece fuera la noche, y siempre el mundo ascenso por esa enmarañada serranía. Ese es un pequeño fragmento del poeta Isaías Gamboa, donde se vislumbra de una u otra manera el paisaje bucólico de nuestra región, de nuestra ciudad, a finales del siglo XIX. ¿De qué forma podemos identificar en caligrafías, más que una transformación literaria, la transformación de una ciudad o de una sociedad? ¿Cómo podemos evidenciar esto? La ciudad se puede ver a través de este recorrido que hemos hecho por estos 76 autores. Cali, hasta los años 40, hasta 1940, era prácticamente un pequeño villorrio, ¿no? En la época en que se escribió la novela María, ¿cierto? En el año de 1867, Cali no contaba con más de 30.000 habitantes. En la época, digámoslo así, de la violencia, 1948, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, Cali no es una ciudad que pasa de 200.000 habitantes. En los años 60 ya es una ciudad que llega a unos 300, 400.000 habitantes, y cuando se producen los Juegos Panamericanos de Cali en el año de 1971, es una ciudad que a duras penas alcanza el 1.000.000 de habitantes. Entonces, esa transformación física y esa transformación sobre todo del espíritu caleño va a estar presente, ¿no? A todo lo largo de estas 76 poesías y narraciones que nosotros hemos seleccionado aquí
en caligrafías. ¿Cuál es específicamente la línea cronológica que se establece en el texto? La parte de poesía la abre el poeta Isaías Gamboa, que tiene un poema muy bello. Cuando él parte del valle, él viaja, él hace un viaje, se va hacia los países del sur del continente. Todos sabemos pues que Isaías Gamboa muere en el Callao, Perú, ¿no? Y esa poesía la cierra una poeta caleña también, una joven poeta que no pasa de 30 años de edad, Elizabeth Marín. Esa es un poco la cronología. Entonces allí vamos como desde 1890 hasta 2008. Y la parte de narrativa la abre don Jorge Isaac con un fragmento sobre Cali, ¿no?, que aparece en La María de Jorge Isaac, o sea, estamos hablando de 1867, y la cierra un cuento que se llama El Anillo, escrito por una estudiante de la maestría de literatura, mientras que Jorge Isaac narra la historia de un par de jinetes que parten del centro de la ciudad, de la parte colonial de la ciudad, y se van dirigiendo hacia el sur y van nombrando cada hacienda, ¿cierto? Y llegan hasta la hacienda de Meléndez. Ángela Rengifo nos narra una historia sórdida, una historia de violencia, donde hay sicarios, donde hay prostitutas, etcétera, que sucede en un barrio del oriente de la ciudad de Cali. Voy a leer enseguida un fragmento del poeta Hugo Salazar Valdés, que es un homenaje a la etnia afrodescendiente tan importante en la ciudad de Cali y en la región del Pacífico. Se llama La Negra María Teresa. Oscura de tinta china era la María Teresa, pupilas de lumbre mora, piel de betún y de brea, sonrisa de caña dulce, su boca de miel de abejas y las manos como dos guillotinadoras negras. Nunca supieron mis ojos ola de mar más violenta, danzando la cumbia solo se puede pensar en ella, en el trópico vehemente y oblicuo de sus caderas, como una llama creciendo en el volcán de las piernas. A caballo sobre un guión, o la identidad femenina en las novelas de 3 escritoras norteamericanas de origen hispano. Autora Susana Matallana Peláez. Este libro es el resultado de una investigación desarrollada a lo largo de 2 años, alrededor de 3 novelas escritas por 3 escritoras norteamericanas de origen hispano. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m.
El hilo del viento. Autor Jaime Restrepo Cuartas. La novela recoge en forma novelada y en medio del ambiente llanero del Meta, del Casanare y del Arauca, la historia del levantamiento insurgente de los Llanos Orientales, iniciada en 1948 con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Yo nací aquí en la ciudad de Cali en 1955. Mi familia vivió prácticamente toda la vida en la colina de San Antonio. Me dio el privilegio de divisar desde allí, desde la colina de San Antonio, toda la ciudad, el Valle del Mundo, que es el Valle del Cauca, el país y el planeta. Yo creo que yo me hice escritor gracias a la influencia de mi abuelo don Agustín Martínez Sanabria, que fue uno de los primeros que trajo aquí a la ciudad las primeras imprentas y las primeras máquinas tipográficas. Recuerdo que esas máquinas se llamaban Heidelberg, las importaban de Alemania. Mi abuelo, pues todo el día prácticamente estaba en contacto con el papel, con la tinta, ¿no? Y yo pienso que esa fue la influencia fundamental que yo recibí. Vivir en la colina de San Antonio fue algo muy importante porque San Antonio prácticamente era un pequeño pueblo que tenía una vida cultural desde aquellos tiempos. Después, cuando empecé a viajar por el mundo, siempre quise ubicarme en las grandes colinas de la ciudad. Fue así que, por ejemplo, cuando viví en París, alquilé un pequeño estudio en la colina de Montmartre. Cuando viví en Barcelona, alquilé un apartamento en la colina del Tibidabo. Y cuando viví en Bogotá, alquilé un apartamento en la colina de la Deshonra. Empecé, digámoslo así, a establecer un contacto con el arte desde la adolescencia. Yo fui uno de los fundadores del grupo de teatro latinoamericano, el Grutela. Yo me vinculé a este grupo de teatro cuando tenía 14 años de edad. En esa misma época yo fui estudiante del conservatorio y llegué a conformar varios grupos de música popular, muy influenciados por la música protesta. Luego, cuando me fui a París, me fui con la intención de ser músico y escritor, pero yo pienso que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. O uno es músico o uno es escritor. Y más o menos a la edad de los 20 años de edad me decidí por la escritura. Yo antes de entrar a la universidad, yo asistía mucho a bares, a cafés y a burdeles. Yo pienso que un escritor tiene que tener una relación y un contacto con el mundo y con la vida, en ese sentido. Y por esa razón mis primeras obras están muy marcadas un poco por la música y por estos grandes templos de la música popular. Por esa razón mi primera novela se llama Un habitante del séptimo cielo, que aunque transcurre en la ciudad de París, de una u otra manera ese título es un homenaje a uno de los templos clásicos de la música popular y de la música afroantillana de la ciudad de Cali, como fue el famoso Séptimo Cielo. Mi última novela publicada hace parte de la colección de 50 novelas publicadas por la editorial Pijao. Es una novela breve que se llama El fantasma de Ingrid Balanta, ¿no? Es la historia de un fiscal que recibe un anónimo por parte de los grupos ilegales, por los grupos al margen de la ley. Y como no puede ir a su oficina o a su apartamento, decide refugiarse en un burdel. Esa es la historia, es una novela negra, es una novela sórdida, contada no desde el punto de vista de los victimarios, sino desde el punto de vista de las víctimas. En este caso la víctima es el personaje literario Ingrid Balanta. Balboa, el polizón del Pacífico, es la historia de Vasco Núñez de Balboa, que tuvo dos virtudes en medio, digámoslo así, de ese espectáculo sangriento que fue la conquista de los españoles a América.
¿no? El descubrimiento del mar Pacífico, el descubrimiento del mar del Sur, y una cosa muy importante que olvidamos los colombianos, fue el fundador de la primera ciudad creada en tierra firme, Santa María la Antigua del Darién, que quedaba ubicada en el Urabá chocuano. Esa primera ciudad fue creada antes que Santa Marta, fue creada en el año de 1510. Pablo Baal y los hombres invisibles es una novela publicada por el programa editorial de Univalle. Es una novela que transcurre, ¿no?, que va del 6 de agosto de 1956, cuando se produjo la famosa explosión en la ciudad de Cali, hasta el 7 de agosto de 1996. Es la historia de dos hermanos, Pedro y Pablo Baal, ¿no? Pablo Baal hace una búsqueda inquietante de Pedro, ¿no?, que ha bajado desde la colina de San Antonio por toda la carrera 10, se ha metido en La Hoya y se ha metido en el Valle Incendiado, y después aparece como un protagonista más de los grupos ilegales al margen de la ley. Los hombres invisibles es una metáfora, son un grupo de hombres, ¿cierto?, que no aparecen en la realidad, pero que permanentemente están desestabilizando con la violencia la ciudad y el país.